todos, hoy vamos a ver cómo podemos disfrazarnos de Stranger Things, sí, de la serie en Netflix. Bueno, nosotros vamos a ver algunos accesorios y mi hija Chris en su canal ha hecho una camiseta súper chula de La Pared, fijaros cómo es. Os dejo el enlace a su vídeo en la descripción y en la i. Bueno, nosotros vamos a hacer los gofres y la caja del disfraz de Eleven y vamos a hacer también cigarrillos falsos del disfraz de Joyce Byers, de la madre. Bueno, pues vamos a empezar con el outfit de Eleven. Se necesitan unos calcetines, el vestidito rosa con el cuello blanco, la cazadora, una peluca rubia, unas zapatillas y los gofres y la caja de gofres. Recordáis que siempre anda con los gofres para arriba y para abajo. Pues como yo creo que en España lo más difícil de encontrar son estas cajas y además los gofres, pues he decidido hacerla. Para hacerla vamos a necesitar cartón fino, cartón de una caja normal, cartón gordito para el gofre. Luego vamos a necesitar también goma eva, podéis usarla de color clarito, podéis usarla incluso amarilla, luego lo veremos. Y imprimir estas cajas que he dejado en la web. Os dejo también el enlace en la descripción. Fijaros, son dos imprimibles muy sencillos. Bueno, pues hemos abierto la caja de cereales y hemos impreso las dos partes de la caja, la parte delantera y la parte trasera. Ahora lo que vamos a hacer es recortarlas y pasarlas a cartón. Hemos recortado las dos partes. Ahora vamos a pegar encima nuestro imprimible, encima del cartón, por la parte blanca, claro, para que no sea transparente el dibujo. Ya tenemos nuestras dos partes y ahora lo que vamos a hacer son los dobleces. Vamos a doblar para poder montar luego la caja. Para doblar usamos una regla y nos ayudamos con una tijera. Marcamos un poco y doblamos con cuidado. Si vemos que no se dobla del todo, marcamos también por el otro lado. Ojo, si queremos que quede más fuerte, podemos plastificar toda la caja y así no se va a estropear. Bueno, pues una vez que doblamos, digamos, la parte entre la solapa y la parte de delante, vamos a doblar también los laterales para poder cerrar la caja. Nos ayudamos también para que quede bien doblado de la regla, la vamos pasando por encima y así la dejamos más fuerte. Ahora tenemos que pegar las dos partes. Para eso yo me ayudo de las solapas. ¿Veis? Tenemos que ajustar justo por donde levantan las solapas. Pues yo voy a usar una cinta adhesiva que pego primero a un lado y después junto con el otro. Y hago lo mismo con el otro lateral. Primero pego media cinta adhesiva y después giro para pegar en el otro lado. Esta parte es un poco más difícil, pero vamos, tampoco cuesta mucho. Si veis que os equivocáis, pues levantáis y volvéis a pegar. Bueno, nos ayudamos para pegar bien metiendo la mano. Pues ya está, pegamos las solapas que faltan y tenemos nuestra caja armada. Podéis dejarla abierta si queréis hacer como que estáis comiendo los gofres en ese momento. Bueno, pues vamos ya a hacer los gofres. Podemos hacerlos del tamaño de la caja, fijaros que es más o menos como esa tapa, o hacerlos grandes. A mí me gustan grandes, como los de esta foto, hacerlos como queráis. Para hacerlos grandes yo he cogido la parte de un cubo, la parte de arriba, veis que es bastante más grande que la caja. Bueno, y lo que hago es marcarlo en el cartón. Voy a marcar dos veces para ver cómo queda de ancho. Pues las he cortado y veo que queda finito, así que voy a cortar otras dos para ver si con 4 lo consigo. Vamos allá. Pues me gusta más 3 veces, ni 2 ni 4. Vosotros como queráis, eso lo digo siempre. Yo os doy ideas y cada uno lo que quiera. Yo ahora voy a hacer los mismos círculos en goma eva. ¿Veis el color que estoy usando goma eva? Es goma eva color carne. Pero bueno, ahora la voy a pintar amarillo, o sea que podéis hacerlo perfectamente también con amarillo. A lo mejor queda un poco más clarita, pero no pasa nada. Bien, pues vamos a recortar y ya veis
¿Cómo va a quedarme? Pongo arriba una goma eva, abajo otro y en el lateral lo que voy a hacer es poner una tira. Esto no es lo que voy a poner, pero es para que veáis un poco cómo va a ir. Bien, pues vamos a empezar a pintar. He hecho unos puntitos cada 1,5 centímetros y ahora lo que voy a hacer son unas rayas. Estoy utilizando rotulador amarillo porque digamos que todo lo que sobresale del gofre va a ir en color más clarito que lo interior para que nos dé el efecto de que tiene como 3D. Estoy pintando, como veis, en amarillo, hago una raya fina y ahora hago una raya más gordita. Necesito unas rayitas gordas, voy a usar también un rotulador gordo. También voy a bordear de amarillo todo lo que es la zona exterior, que también quiero que quede como más levantado. Y una vez que he hecho eso, hago líneas para el otro lado también de 1,5 centímetros, es decir, he hecho cuadraditos de 1,5 centímetros. Y ahora con distintos rotuladores he probado cuál me gustaba más, cuál queda mejor para el interior y para la raya que, como veremos, hace el relieve. Probar en un trozo de goma eva antes de empezar. Sí, tenemos que pensar es que la parte interior tiene que quedar de un color más oscuro, entonces yo para eso lo que hago es, veis, pintar un cuadrado y ahora ese cuadrado lo voy a difuminar y para difuminar yo uso bastoncillos para las orejas, voy a usar un difumino porque en lo que no quiero es que pase a la zona amarilla, es decir, no quiero que se contamine el amarillo y luego no se note que ese color es el amarillo. ¿Veis? Entonces poco a poco, mientras que el rotulador todavía no está seco, aprovecho y difumino. Tenéis que tener cuidado también con esto porque no todos los rotuladores se secan igual. Yo con ese rotulador puedo pintar a lo mejor 6 cuadraditos, pero vosotros con el vuestro a lo mejor solo uno porque se ha secado y luego queda muy feo ahí todo el cuadrado. Bien, pues una vez que hago mis cuadrados, luego cojo un color más oscuro y ¿veis qué hago? Bordeo solo una esquina con color marrón y vuelvo a difuminar. El marrón se seca antes, por eso no puedo pintar más de 2 a la vez. Bueno, ya digo, cada uno vais cogiendo un poco el aire. Ahora he cogido otro marrón, por eso he pintado más. Y tener mucho cuidado también con la parte externa, que quede bien y que más o menos todas las esquinas sean iguales para que vaya quedando, veis, como ese efecto 3D. No es real que sea 3D, pero lo parece por las sombras. Incluso podemos sombrear un poco más con un color oscuro. ¿Veis? Yo estoy ahora dando un poco más de relieve en las esquinas. Bueno, pues así es. En teoría pintáis los dos trozos del gofre y ahora solo tenéis que pegarlo al cartón. Yo el de abajo no lo voy a recortar, no lo voy a pintar porque me puedo pasar aquí toda la mañana, pero lo que sí voy a hacer es rematarlo, por supuesto. Entonces mido que tengo como alrededor de 1 centímetro de ancho de gofre, corto una tira de goma eva y lo que hago es pegarla alrededor. Una vez que la tengo pegada, lo que haré será pintar en la parte esa de fuera con amarillo para igualar con la parte de dentro del gofre, ¿vale? Para que se quede ahí como si subiera. Y ya está mi gofre, ¿veis qué chulo me ha quedado? Bueno, vaya complemento para el disfraz de Eleven que os he hecho, Vamos con los cigarrillos falsos para el disfraz de Joyce Byers o para la madre de la serie que está todo el día fumando. Esto también os vale para gastar bromas, Fijaros, yo lo he hecho con una pajita de refresco un poco anchita, luego he cogido una jeringuilla y levadura en polvo para hacer el humo, podéis coger también azúcar glass, quizá es mejor, algodón para el filtro y para encima del cigarrillo uso un folio que pintaremos. Corto mi pajita del tamaño de un cigarrillo, más o menos. Ahora lo que hago es cojo el folio del tamaño de lo que he cortado en la pajita y le voy dando un poco de forma para que luego no se quede mal al forrar. Pues pongo un poco de pegamento en la pajita para pegar el inicio del papel y forro con mi folio blanco, con un papel normal. Podríais haber impreso también filtros, pero es que no me da pena. Entonces ahora cierro, mejor que con silicona caliente poner pegamento normal. Lo que pasa es que ya sabéis que yo cuando trabajo siempre quiero correr para que tengáis el vídeo antes y no lo hago. Bien, pues una vez que ya lo tengo forrado, lo que voy a hacer es con un poco de algodón lo voy a poner en la parte de atrás porque como el cigarrillo va a funcionar, no quiero que la levadura pase a mi boca. Entonces, ¿veis? Le pongo un poco de algodón, que tampoco puede ser mucho porque si no, no podría soplar. La idea es que yo soplo y el polvillo sale por el otro lado. Bueno, pues vamos a decorarlo. Empiezo pintando el filtro, que uso un color naranja. Puede ser también como un amarillo mostaza. Y ahora no lo hago totalmente liso, se quedan como unas cositas blancas, Si os fijáis en los filtros no son totalmente lisos. Entonces yo lo voy pintando así como con crucecitas y remato al final. La parte de arriba lo que voy a hacer es pintarle con marrón, rojo, naranja y gris. Fijaros, primero le hago una raya marrón.
como si fuera donde más se quema, luego rojo, naranja y acabo con gris. Ojo que yo lo dejo sin tapar porque quiero que salga por ahí el polvillo, pero si queréis que sea más realista, ponerle un poco de masa elástica gris arriba, pero ahí no va a saliros luego nada, ¿eh? Bien, ahora con la inyección lo que hago es poner la levadura y no tengo más que soplar. ¿Veis que queda como si fuera humo? Mola, ¿eh? Pues para que funcione mejor, si se mueve un poco antes de soplar, sale más. Bueno, y antes de acabar, deciros que si queréis podemos hacer la gorra de Dustin Henderson. Para eso solo necesitamos goma eva y un patrón que os he dejado también en la web, tenéis el enlace en la descripción. Y ya sabéis, poner en comentarios si queréis que la hagamos. Y os recuerdo que Chris Kitty Sweetie en su canal ha hecho esta camiseta que es súper chula. Pues nada más, espero vuestros comentarios y espero que os haya gustado el vídeo y le pongáis un like enorme.